Hola, buenos días. Ya me estoy dirigiendo a la Asociación de Celíacos de aquí de Bilbao, que son los primeros. Estoy, la verdad, un poco nervioso porque no sé cómo va a ir el vídeo. Seguro que muy bien, pero no sé de qué vamos a hablar ni nada porque no llevo guión ni nada parecido. Sé que tengo algunas preguntas pensadas, pero tampoco sé cómo van a querer estructurarlo ellos, así que, bueno, vamos a la aventura. Ahora os cuento. Bueno, y esta es la Asociación de Celíacos de Euskadi. Vamos para adentro. Bueno, pues aquí estamos en la Asociación EFE, que ahora María, que me la veis aquí, nos va a explicar un poco cómo funciona y demás. Y, bueno, como os decía antes, es el primer vídeo que vamos a hacer juntos. Estoy muy contento y muy agradecido de que me hayan dado esta oportunidad y de que se hayan animado tan rápido. Y dejémonos de charlas y vamos a por María, que nos va a contar un poco, que además ella hace muy poco que la han diagnosticado y creo que su experiencia va a ser muy enriquecedora para todos. Vamos. Pues bueno, hola Santi, gracias. Bien, muy bien. Pues nada, como acabas de comentar, yo hace 1 año y medio, pues mi vida era distinta, completamente distinta. Yo llevaba mucho tiempo contándome mal y no sabía lo que me pasaba, iba al médico, me decían, bueno, pues es que eres muy nerviosa, pues el intestino irritable, no sé qué, nada. Y al final, después de insistir mucho, me hicieron una gastroscopia con biopsia en el duodeno, porque es, digamos, la prueba como más fiable. Y me confirmaron que tenía enfermedad celíaca. ¿Tenías el intestino muy irritado o...? Lo tenía, las vellosidades estaban aplanadas completamente. ¿Y no tenías anemia ni nada? Anemia como tal, no. Tenía pues déficits nutricionales en el sentido de pues, C, vitamina D, cosas igual no muy llamativas, pero que no me estaba yo sabía que no estaba como... no me encontraba bien, comía y tampoco me encontraba bien, no sabía qué me pasaba. ¿Tenías síntomas intestinales, digamos? Sí, todo el rato, diarrea, cólicos, dolor abdominal todo el rato. O sea, limitaba mi día a día. Era una... Ibas al médico y te decía nervios. Me decía, bueno, vamos a hacer coprocultivo de heces. Y siempre era, no se detecta. O sea, como que no había nada. Ya. Y yo, vale, pero algo más, dime algo más. O sea, no se detecta, pero ¿qué? Y al final fue el mismo médico que se iluminó y dijo, vamos a probar la celiaquía, ¿o este médico? Ese médico... Ya es historia. No sé si le echaron, pero ya no está en el laboratorio porque conozco a más personas que no han tenido buena experiencia y no sé. Yo me cambié de médico y este médico me ayudó más. Y nada. O sea, desde entonces ya súper bien, ¿no? Ahora llevas mucho mejor. Casi 2 años Sí. Con la dieta y sí, mejor. Sí. A las 2 semanas ya me notaba mucho mejor y al de 7 meses yo diría que otra persona. Sí, ¿no? Otra persona. ¿Te ha cambiado la vida mejor el hecho de que te diagnosticaran? Muchísimo. O sea, me ha salvado lo del diagnóstico. ¿Y qué es el cambio más grande que has notado? No sé, en casa, cómo os habéis organizado, con los amigos, que esto es muy importante también. ¿Has dejado de salir? ¿Sales más cómoda, contenta? Yeah. ¿Cómo lo ves? Pues yo hasta los 27 años o 26 he vivido con mis padres. Ajá. Yo me independizo con 27 con mi pareja y ahí es cuando me diagnostican. Entonces, en cuanto yo en mi casa, bien, porque realmente tú controlas, tú te informas, acabas aprendiendo también a base de equivocarte, de decir, vale, eso lo he hecho mal o tal. Yo en mi casa, pues bien. Luego con los amigos, pues había mucho desconocimiento, pero me he sentido bastante comprendida o por lo menos
se han esforzado en intentar ayudar a que sea una situación pues, más normal de lo que igual es en el día a día, pero o sea, en general, bien. Bien. Vamos primero por tu casa. Sí. Y luego con los amigos. Sí. Es decir, en casa tu pareja entiendo que no es... Ella no es celíaca. Vale, no. Con lo cual, ¿cómo os organizáis? ¿Tenéis 2 tostadoras, 2 sartenes, todo duplicado, 2 cocinas, como en algunos restaurantes? Esto no es factible. No. ¿Ella ha pasado a comer sin gluten? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues en cuanto al tostador, sí hay 2 tostadores. Sí. No es una casa muy grande, pero sí que hay espacio. Entonces está puesto en un sitio como distinto al otro, para que no sea como por la mañana que estás como medio dormida y donde metes el... Aquí mismo, claro. Pues no. Sí. Luego lo demás es todo lo mismo. Ajá. No hay sartenes distintas. Cuando usas una sartén, pues o la lavas o... bueno... ¿Y el rebozado, por ejemplo? Si hacéis rebozado, ¿hacéis Normalmente lo hacemos, vale. Y si hacemos es sin gluten. De acuerdo. ¿La pasta igual o eso sí? Y la pasta generalmente es sin gluten, a no ser que ella diga, pues me apetece una pasta específica, no sé qué, y yo, pues no hay problema. Primero hacemos la mía, y cuando se echa la mía, haces tú la tuya. O sea, al final es más o menos fácil organizarse. Sí. Y luego, por ejemplo, a veces desayunamos tostadas, ella utiliza pan normal. Sí. Con gluten. Normal. Es que me gusta decirlo de normal, pero es como con... No lo habíamos ido. Sí. Pan normal. Pan que se conoce, el pan de toda la vida. Sí, pan con gluten. Sí, eso es. Y yo desayuno pan sin gluten, obviamente. Y pues, claro, si utilizamos, por ejemplo, nos gusta a veces desayunar tomate rallado. Entonces, claro, a la hora de coger con la cuchara o con tal y esparcir, imagínate, si no es tomate, que tenemos también tomate y a veces pues partimos y ya está, pero si tenemos el tomate rallado, porque hay veces que tengo ya cosas igual preparadas y tal, y a veces desayuno eso. Al principio era como, pero lo has hecho bien, pero lo has puesto con una esta, y luego, sobre todo ella tiene que tener cuidado, yo no. Claro, porque tú no la puedes Porque yo la dejo, la pongo, la vuelvo a dejar y si ella coge pan sin gluten no le va a pasar nada, pero a mí sí me pasa si yo... Entonces la que tiene que tener más cuidado es ella, sobre todo. Y al principio, hasta que se hace, o sea, lo vive, o sea, lo sufre, lo vive, lo experimenta como yo. Claro, bueno, sí, al final incluso... Muy similar, vaya. O con ansiedad. Sí, un poco, de nervios. Sí. Un poco sí. Y con otras cosas como mantequillas... Pues como no utilizamos mucho, pero sí, mantequilla es lo mismo. Al final el cuchillo, pues alguna vez que hemos comprado Nutella o no sé qué y ella utiliza su pan, pues se coge del sitio con algo, no se toca el pan y luego ya ella eso es, tú lo comes como te da, ¿no? Pero sí, siempre con las cosas que se comparten y que son un poco líquidas, sólidas, hay que tener cuidado de utilizar solo pues una cuchara o un algo para poder echarlo y luego ya cada una se... Y yo, por ejemplo, nunca he prestado atención a productos que no se comen a nivel de gluten, pero leyendo en foros, perfiles de Instagram y demás, hay gente que tiene mucho cuidado con jabones que puedan tener gluten, pintalabios, etc. Sí. ¿Esto también te has parado a mirarlo? O... Por supuesto. Sí, ¿no? Yo, desde que dijeron de la celiaquía, ha sido no parar de leer, de informarme, de no estudiar, pero casi, de investigar mucho cómo puede ser, cómo facilitar todo lo posible, no solo para mí, sino para las personas que tienen este tipo de pues, enfermedades o patologías. ¿Qué pasa? Que el gluten, o sea, te contaminas cuando ingieres gluten, cuando entra en contacto con tu intestino. Un pintalabios te tendrías que comer como 10 pintalabios. Vale. Por ejemplo. No, es que esto yo nunca lo he pillado porque como mucho me como crema de cacao de vez en cuando. No, y al principio estaba igual, digo yo, me había puesto algo o lo que sea y era como,
me voy a morir, o me voy a empezar a cagar, yo qué sé. Tenía miedo, pero después de, bueno, también puedes preguntarlo con asociaciones o con profesionales de la salud. Y luego pues también hay... El problema de las redes sociales es que hay mucha información y hay veces que es como demasiada y te puedes fiar, hasta qué punto es fiable. Lo importante de contrastar lo que lees, ¿no? Exacto. Entonces nunca te quedes solo con, no, pero he leído esto en un sitio, ¿quién es esta persona? Hasta sabe del tema. O está enfadada con la marca. Exacto. Entonces, bueno, hay que contrastar mucho siempre, no solo con la pediatría, sino en general. Amigos y salir, ¿cómo lo haces? Pues es que... tú hace un año y medio que eras una persona que comía de todo. Súper inhibida de no tenía ningún tipo. Pues es que hasta los 25 he salido muchísimo, por la noche y tal, y luego pues he hecho más... ¿Qué bebías? Beber, claro, adoraba la cerveza. ¿Y ahora qué tal? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Porque yo creo que he sido celíaca desde hace mucho tiempo. Y mi cuerpo lo ha ido como expresando, lo ha ido como manifestando, pero yo no sabía. Es decir, yo qué sé, recuerdo un viaje que fui a Madrid en 2018 y pues salimos de fiesta y bebí cerveza. Y es que yo no tenía resaca al día siguiente. Yo no sabía lo que era eso. Pensaba que iba a morir. Bebí cerveza, sí, bastante, puede ser. Pero no era una resaca que yo identificase como, vale, sí, es resaca. Y estaba muy mala de la tripa. O sea, tenías... Yo creo que estaba teniendo unos síntomas de la cerveza me inflama, de todo, o sea, no era como una resaca. O sea, la cerveza me empezó a sentar mal hace ya tiempo, lo que pasa es que me gustaba mucho y la seguía consumiendo. Pero como tuve varias experiencias muy negativas con este tema, le fui cogiendo un poco de rechazo a la cerveza, en este caso a la cerveza. Entonces, poco a poco, con los años, he ido consumiendo menos alcohol directamente. Eso está bien. Sí. O sea, yo ya de vez en cuando igual sí tomo, pero realmente, bueno, hace ya bastante que no tomo alcohol. Pero en los momentos, antes del diagnóstico, los momentos en los que había bebido un poco calimocho, no sé, mucho, y eso que, o sea, antes del diagnóstico, yo ya tenía episodios que me encontraba muy mal, y ya hablaremos de la salud mental, porque luego podemos también hablar. Sí, lo que quieras. Había coincidido que había bebido y luego había tenido episodios de encontrarme mal, de diarrea, de vomitar, entonces fui quitando el alcohol de mi vida. Es interesante cómo el cuerpo se auto raciona estas cosas. Sí, y tu cabeza dice, he hecho esto, me he puesto mala, no sé si directamente por esto, pero no ha ayudado. Voy a ver si esto realmente, y sí, también ayuda el diagnóstico, ayuda igual el comer un poco más saludable, porque ahora miras más etiquetado. Antes, o sea, a saber la de mierda que he comido, o sea, de cosas que digo yo, pero esto, ¿qué era? No sé lo que era, cosas pues no solo en supermercados, sino en la calle, o cosas que dices... Pues que solo la dieta sin gluten ya elimina muchas cosas industriales que quizá no son buenas para nadie. Para nadie. Sí. Cuando tenéis que salir a cenar o a comer o lo que sea, un viaje, ¿no? ¿Cómo organizáis esto? Es decir, ¿tus amigos te dejan elegir a ti porque te llaman rarita o algo? O... No. A mí sí. Hombre, siempre he sido un poco especialista, la verdad, antes de ser celíaca. No, o sea, sí, me dejan elegir o he tenido suerte en ese sentido. Tampoco es que tenga un grupo grande de amigos que esperen ayuda, en el sentido que, bueno, tengo pequeños grupos de tal, del cole o del siguiente, de la uni, pero sí, bien, o sea, muy bien. Yo soy de la opinión que al final, es decir,
para un restaurante nosotros podemos ser un problema, ¿vale? Sí. Por es decir, el caos de una cocina en una hora punta de un restaurante, sí, que venga un celíaco, pues como que rompe un poco los esquemas porque tienen que vigilar, etcétera, ¿no? Y esto puede generar un poco más de estrés en el equipo. Pero a la vez creo que, como normalmente, o al menos es mi experiencia y veo que a ti también te pasa bastante similar, nos dejan elegir. Si un restaurante lo hace bien, tendemos a repetir en ese restaurante porque la oferta no es que sea muy amplia. Con lo cual, desde el punto de vista del negocio para el restaurador, hacerlo bien puede incluso garantizarle que vaya un celíaco, porque tampoco es que seamos varios en un grupo, sí, y a la vez traiga gente, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que eso de que o sea, los celíacos no vamos solos. Bueno, si te apetece un día comer solo a un sitio, pues perfecto, como cualquier persona, ¿no? Que también es una cosa que también está guay. Pero sí, los celíacos tenemos amigos, tenemos familia y llevamos gente con nosotros, y también creo que es beneficioso también a nivel de imagen de un sitio que pueda ofrecer a distintos colectivos, en el sentido de pues personas que no tengan intolerancias, ni la celiaquía, ni personas que sí tengan intolerancias, personas que, no sé, creo que hacer las cosas bien en una cocina, está claro que no siempre es fácil por el espacio, por lo que tú has comentado, la hora punta, el volumen de trabajo que haya, pero hacer las cosas bien no creo que sea tan difícil. Es voluntad, ¿no? También. Creo que es voluntad, creo que es inversión en cuanto a formar a las personas. Creo que muchas veces también hay rotación, eso complica las cosas. Mucho. Pero realmente creo que creo que no es tan complicado. Sí, creo que es complicado en cuanto a lo que, pues eso, que la cocina es pequeña, que tal, que lo entiendo, pero luego hay otros sitios que es porque no quieren. Porque es mucho más fácil, más barato, más sencillo, y mira, te quitas también un problema de estos celíacos raritos que siempre están, que siempre preguntan, que no sé qué, pesado. Preguntan mucho. Preguntan mucho, te hacen preguntas que dices... Eso. Y el tema de... Luego entraremos con el tema de la asociación y el tema de los jóvenes, pero has hablado de salud mental. ¿En qué te afectaba el hecho de...? Si quieres compartirlo, ¿eh? Si no... Sí. Pues antes del diagnóstico me sentía muy mal, emocionalmente. Sí, muy mal. Porque constantemente estaba físicamente enferma, muchas veces, y me limitaba a la hora de salir de mi propia casa. Me limitaba en el sentido de dónde vamos a ir, porque si vamos a comer, es posible que me siente mal, porque me sentaba mal. Segundo, ¿dónde hay un baño cerca? Porque no sé si voy a llegar al baño. Y luego, pues, el tema de los cólicos y el tema de eso también hacía que me dejase en la cama completamente... pues no sé, como quien tiene una migraña muy fuerte que necesitas estar tumbada, en silencio, era pues un malestar que me limitaba hasta para el trabajo, o sea, muy fuerte. Entonces, eso me llevaba a estar triste, a no sentirme funcional, a no sentirme pues una persona que puede hacer un día a día normal. Y pues eso, fue el diagnóstico, ponerle nombre a algo que yo sabía que me pasaba y me habían dicho que no me pasaba, que me decían que eran los nervios y poco más. Y yo, vale, sí, puede ser que tenga nervios a veces, pero sé que me pasa algo más. ¿Te hablaron de colon irritable también? Sí, lo asociaron a eso directamente. Vale. Y bueno, pues sí, es eso. Quiero decir, es como el cajón desastre también, ¿no? Que se le llama. Sí. Pero ¿qué causas, o sea, qué lo causa o qué puedo hacer yo como paciente si tengo un colon irritable para
mejorar mi calidad de vida, ¿no? Y nada, fue diagnóstico, no es que mi vida de repente sea de colores y de eso, pero... ¿Viste la luz? Sí, más, ¿no? mucho. O sea, pues sí, el diagnóstico fue en abril de 2022. O sea, ya estábamos fuera de los confinamientos y... Sí. Yo en la pandemia estuve súper bien. En plan... Estaba todavía con mis padres, pero yo no tuve ningún tipo de dolencia ni de... No se me manifestó. O sea, mi cuerpo estaba muy apagado en ese sentido de... No tenía dolor, no tenía ningún tipo de síntoma. Ya. Igual sí que estaba a mí el intestino la mierda, pero no... Bueno, probablemente sí, porque el intestino tarda 2 años en recuperarse. Sí. Quizá tú estabas más tranquila y eso sí que... Sí, es que no lo sé exactamente. Pero bueno, yo sobre todo noté, o sea, empecé a tener los síntomas más fuertes en agosto de 2021. O sea, 6 meses antes, 8 meses antes de que te diagnosticaran. Sí. Y esos meses fueron muy oscuros, muy malos. Sí, estaba todo el rato, pues lo que te digo, encontrándome mal anímicamente, todo era un bucle y el médico daba la sensación que, o sea, yo me sentí como un poco abandonada por la seguridad social. Pero tuve que buscar un poco por lo privado algunas cosas para poder acelerar un poco el proceso de descartar ciertas patologías, porque yo no sabía, yo pensaba que no iba a ser celíaca, yo pensaba que iba a tener otra cosa. ¿Te planteaste alguna vez la celiaquía o alguien te había hablado de ello? Me lo planteó mi nutricionista. Porque en ese momento no me habían derivado el digestivo, yo no sabía qué comer para encontrarme un poco mejor, yo no sabía. Y mi nutricionista, que está especializada en patologías digestivas, me dijo, tenemos que ir descartando cosas para ver qué alimentación te puede sentar mejor o ver qué te puede ayudar. Pero tenemos que descartar cosas, si no puedo trabajar bien, no puedo saber yo, no soy médico, no soy digestivo, eso es. Entonces fue ella la que empezó a redactar informes, a preguntar a tal, y con estos informes yo pude ir al médico de cabecera, explicar y que me derivase, gracias a eso me derivó al digestivo. O sea, pero no te quito el gluten antes de las pruebas. Vale. No se puede. Claro, por eso. Sí. Hay gente que, me sienta mal, me lo quito, y luego se encuentra bien, pero no le sale... Exacto. A ver, es comprensible que si estás en una situación límite, es comprensible que igual te lo puedas quitar en el sentido de no sé qué hacer ya. Ahora, si tienes que hacer una gastroscopia, tienes que reintroducir el gluten de una manera pautada por un profesional, pero claro, si tú no estás tomando gluten, exacto, tienes para ver si te inflamas de verdad o qué. Pero sí. Y para salir fuera a comer, ¿qué es lo que crees que es más difícil para una persona celíaca? ¿Solo tienes celiaquía? ¿Tienes alguna otra alergia? No, solo la celíaca, de momento. No se sabe aquí. ¿Qué es lo que más cuesta? Bueno, en Bilbao los pinchos. O sea, todo el rato todos tienen pan. Entonces es una cosa que a mí, bueno, es como cultural, social, es una cosa que me ha entristecido un poco. En el sentido de me cuesta más. Puedo ir a muy pocos. Y... O sea, estamos hablando de un plato típico de aquí que como celíaca te cuesta encontrar. Sí. Es una putada, lo de los platos típicos, viajando sobre todo, es cuando todo tiene harina, todo tiene gluten, ¿por qué? Exacto, Sí, yo creo que lo que más me ha marcado. Sí, el tema de los pinchos, porque hay muchísima variedad, es como algo, lo que te digo, social, no solo es el momento de juntarte con amigos, con familia, pues el domingo típico al mediodía o no sé. Y es algo de pinchos, sí, o de rabas o de no sé qué, y también las rabas pues no puedo comer, los chopitos en el que se llevan mucho, no puedo comer. Porque están pegados. Exacto. ¿Y se puede comer en algún sitio esto en Bilbao?
Pues en Bilbao no lo he encontrado. ¿No? No. Pues esto es tarea para la asociación. Sí. Bilbao tiene cosas que están bien. En general, en relación con España, creo que está bien, pero no es el mejor sitio. Y eso que es digamos, entre Donosti y Vitoria, es la más grande. Y hay más variedad y más pero no es el mejor lugar. No es el mejor lugar. Pero bueno, desde hace un año y medio yo he visto avances. Así que hay esperanza, hay cosas buenas y siempre se van uniendo restaurantes, algunos se desaparecen o cierran. Ya, porque también eso lo he visto en este año. Pero bueno. Y con los jóvenes, que tú cuenta un poco sobre FACE joven, todo esto, lo que estáis haciendo aquí o lo que haces tú, porque como me contaste en nuestras conversaciones previas que viste que hacía falta meterle caña y tú te propusiste voluntaria. Sí, me metí en un berenjenal, pero bueno. No, la verdad es que yo creo que siempre he sido una persona un poco que me ha gustado sentirme un poco en comunidad. Pues un poco parecido, me sentía en el momento que es una nueva realidad, porque de la noche a la mañana cambia un poco tu vida, no solo la alimentación, sino un poco tu vida a la hora de salir fuera, todo. Entonces el apoyo en otras personas fue como muy importante. Entonces, bueno, me vi un poco que sí, había apoyo, había personas cuando me asocié, pero no había actividades, no había talleres. Había habido hacía ya antes de la pandemia, pero con la pandemia se había parado todo. Y seguía un poco en esa situación, aún ya habiendo como la nueva realidad, la nueva normalidad. Sí, eso, la nueva normalidad, que era como, bueno, yo creo que ya se pueden empezar a hacer cosas. Y yo me veía ahí y digo, acabo de llegar, no tengo ni idea de nada, porque estoy aprendiendo todos los días un montón de cosas y no tengo ni idea. Sí. ¿Qué se puede hacer? O sea, y había una delegada en aquel momento de la parte de... eso, en cada comunidad autónoma pues hay una asociación representando un poco pues, los problemas del colectivo y todo esto. Y desde FACE, que es la Federación de las Asociaciones de Celegos de España, de toda España, de todo el territorio, pues vieron que faltaba o que podía estar bien una subasociación, digamos, una vertiente de personas jóvenes. Y eso es FACE Joven. Y eso es FACE Joven. Vale. Entonces, FACE Joven lo componen pues todos los jóvenes de las diferentes de toda España. Así en resumen. Y en cada comunidad autónoma hay un representante, un delegado, que es el que se encarga un poco de nexo entre la asociación de, en este caso EFE, de Euskadi, con FACE Joven, con lo que es FACE en toda España. Entonces, en este caso soy yo. Bueno, me presenté y busqué amigos, busqué personas un poco para que me ayudaran un poco o para conocer experiencias, restaurantes, cosas. Y sí, hubo respuestas, pero muy... tímidas, ¿no? Sí. Y dije, bueno, también es lícito, o sea, cada uno comparte lo que quiere y tal. Pero a nivel de asociación a mí me gustaría poder organizar cosas o ayudar, o no hace falta yo ser delegada, simplemente si puedo hacer algo, genial. Y la delegada en aquel momento se iba a mudar a Madrid y dije, bueno, pues igual me apunto. Es una oportunidad, ¿no? Para hacer eso que querías. Sí. Y tampoco es que yo lo decidiese del todo. Tuve una reunión con Mireia y me dijo, yo te veo. Y ya me puso ella directamente. O sea, lo decidió por ti. Un poco. Yo no lo tenía muy claro, no lo tenía muy claro y realmente es un voluntariado. Entonces tampoco hay mucho que perder, quiero decir, no es una cosa que haces porque te gusta, en tiempo libre y haces lo que puedes y cuando puedes. Sí. Entonces, bueno, pues
probé y muy bien. Y mucho que ganar, pues. Mucho que ganar. Creo que el grupo estaba completamente muerto, el grupo estaba muerto de WhatsApp y empezamos a hacer artículos con la asociación para publicarlo no solo en redes sociales, sino para mandar a todos los socios por mail. Sí, eso es. Y la antigua delegada me pasó un correo electrónico de lo que es Faz Joven Euskadi, y empezaron a llegar un montón de correos preguntando información de que querían ser parte en euskera es Gaspea. Y ya cuando vi que había un poco de feedback tanto con los antiguos como con los nuevos, y empezó a haber presentaciones un poquito más, no sé, un poquito más elaboradas y un poco más así, propuse una actividad. Esto fue en octubre, noviembre, y la propuse en enero. Muy bien. Bueno, pues fueron 30 personas, que eso es bastante. Sí, 30 jóvenes, o sea, fue como, yo digo, bueno, van a aparecer 3, 4, que bienvenidos sea, o sea, yo no tenía, y eso fue una locura. Para lo que había pasado también anteriormente, otros años. ¿En qué consistía esta actividad? En ir de pinchos. Toma. No era nada del otro mundo. Aquí en Bilbao. Sí. O sea, sí se puede ir de pinchos. Sí se puede. Donde te voy a llevar después. Que es un sitio genial, increíble, están riquísimos y el trato es increíble. O sea, es muy bueno, son majísimos. ¿Y están formados por vosotros? Sí. Y luego, no solo es que haya formación por nuestra parte, sino que por experiencias personales, creo que el hijo de la que lleva el restaurante es celíaco, y pues bueno, al final todos son trabajadores de toda la vida. No hay rotación, están muy bien formados. Sí, y no sé, la experiencia siempre ha sido súper positiva y bueno, la actividad fue simplemente tomar algo, comer, y estuvimos horas y horas y horas, personas que no nos conocíamos de nada. Qué guay. Sí, porque no sé, yo me sentía un poco intrusismo, ¿no? Yo era nueva en el... Pero tú eres ya de los nuestros, ¿eh? Sí, pero era como... la gente, no sé, la gran mayoría de jóvenes habían sido diagnosticados de pequeños. Y la verdad que me sorprendió porque yo hacía preguntas para contrastar un poco eso que yo había aprendido durante esos meses, y la mayoría no tenía ni idea. Era una cosa que habían integrado desde pequeños, pero información técnica o información un poco más, no de biología, porque yo soy de letras, pero información un poco más así. ¿De qué me pasa, no? Sí, de tema de... Y no sé, un montón de situaciones muy enriquecedoras, muy, que te dicen, pues lugares donde puedes ir tanto por aquí como cerca de aquí, como por España, como fuera de España, no sé. Para mí fue una fantasía, o sea, fue precioso. Tampoco pude hablar mucho, no pude conocer muchas personas, porque como era la delegada, pues tenía que estar un poco con el tema de la organización, de los pinchos que había pedido cada uno, cosas así que al final sentarme y hablar, estuve poco sentada. ¿Pudiste comer pincho, no? Sí, pero bueno, la primera vez ese día en esa quedada no estuve mucho sentada. Ya, ¿y este sitio es solo sin gluten o también tienen con gluten? Tienen los dos. O sea, este es un reto mayor para ellos. Totalmente. ¿Y cuando te vienen 30 celíacos de golpe? Pues es que de golpe es complicado. O sea, porque si eras fan para... Sí, claro. Lo ideal cuando se prevé una quedada o una actividad así es hablar con el restaurante o con el sitio, con el establecimiento, y explicar pues que va a haber 25 o 30, sí, más o menos, 25 o 30 personas que van a pedir pinchos sin gluten. Más o menos tienes que también dar, o sea, espontaneidad total no hay. No. Porque es complicado. Puede ser que ese día pues, tengas suerte y por lo que sea haya, pues si quieres pinchos de tortilla, pues que haya, no sé, todas las barras de pan sin gluten del mundo, o yo qué sé. Sí, claro. Pero no siempre es así, entonces tienen que traer, tienen que
estar preparados, porque éramos bastantes, y no cogíamos un pincho cada uno, eran 3 o 4, entonces había que avisar. Seguimos con los pinchos, y ahora esto va a ser una petición de ti a ellos, a la audiencia, a nosotros, a los que no somos de Bilbao y que vamos a venir aquí a comer sin gluten. 3 pinchos que hay que probar. 3 pinchos que hay que probar. Los que más me gustan a mí son el pincho de tortilla de toda la vida. Si es un buen pincho de tortilla de patata, es gloria bendita. Algo que tenga un pincho de merluza, al pilpil o algo así, que es como típico de aquí. Y si no, también algo de chipillones en su tinta, y si no, algo que tenga queso de cabra con... suelen ponerlo con como paté de manzana, sí, con cebolla pochada, por encima también un poco, incluso un poco pues eso, con paté de manzana, mermelada, fresa, con un pequeño toque. Este tipo de pinchos así que mezclan un poco lo que es salado, dulce. Con contrastes, sí, más creativos. Eso están muy ricos. Es que da igual realmente, es que todos los pinchos están muy ricos, de verdad. Y para alguien que sabe que va al pescado como yo, sería la tortilla de patata. Sí. Es que hay muchísimos. Es que no sabría decirte. Hay muchísima variedad, entonces no sé. Cualquiera está rico. O sea, es que no lo sé. ¿Y hay algo más típico de Bilbao o de País Vasco que sea difícil de encontrar sin gluten y que se pueda encontrar en Bilbao? Pues a ver, platos típicos tradicionales está el marmitaco. ¿Qué es el marmitaco? Se puede hacer marmitaco de muchas cosas, entonces los ingredientes cambian. Y se puede hacer marmitaco de salmón, por ejemplo, o marmitaco de algún tipo de carne. Y es un plato de cuchara, es decir, hay caldo, es como un plato caldoso, y pues tiene como, pues eso, cebolla, un montón de ingredientes pues, naturales de toda la vida, pasados, y está muy bueno. Y eso es fácil de, eso quiero decir, que no es un plato natural así, que naturalmente no tiene gluten. Vale. Y luego, esto es gluten free completamente, súper seguro. Luego está pues el bacalao al pilpil, que también es algo muy típico. Que se puede hacer perfectamente con harina, porque lleva harina, la salsa, pero con harina de arroz o harina de maíz se puede hacer perfectamente la salsa. Se puede adaptar. Sí, muy adaptable y perfectamente es sencillo. Y luego está, por ejemplo, el bollo de mantequilla, que es típico de aquí, pero es complicado. Es complicado encontrarlo, es complicado hacerlo, porque mucha gente, pues el tema del pan o el tema de la bollería industrial o bollería en general, pues hay gente que se anima a hacerlo en su casa. Pero el bollo de mantequilla no es una cosa sencilla. O sea, esto sería como un reto para un celíaco bilbaíno de conseguir hacer un bollo de mantequilla. Totalmente, sí. Y no hay nadie que lo haga de momento. No, hasta el momento no ha habido suerte. Pues ya sabéis, si algún bilbaíno celíaco se ha aventurado a hacer el bollo de mantequilla y lo ha conseguido, pues aquí tenéis un reto para hacerlo. Que compartan el secreto, por favor. Compartir la receta. Sí. Ojalá. Pues yo creo que ha sido una conversación súper interesante. Por ser la primera conversación, creo que hemos estado hablando aquí un montón de rato. Ha sido muy fácil hablar contigo. Y muchísimas gracias por este tiempo, por el tiempo que me habéis dedicado, el tiempo que habéis dedicado para esta charla y por el esfuerzo que estáis haciendo para hacer la vida más fácil a los celíacos de aquí de Bilbao. Pues nada, gracias a ti por tu proyecto, me parece que está súper guay. Y a la vez es otra manera también de decir, no sé, pues que aunque haya pequeñas limitaciones en la vida, no te quedes ahí, porque se pueden hacer muchas cosas en la vida
y no tiene por qué ser quedarte en tu casa o no tiene por qué ser ir con miedo porque no. Creo que ayudas también a mostrar de que es posible salir, es posible viajar y ya no solo teniendo enfermedad celíaca, sino las otras cosas que esto, así que me parece muy guay que te hayas puesto en contacto, que hayamos hablado y que nos hayamos conocido. Es muy guay. Muchísimas gracias, María. Lo dicho, como dice María, salid, no os quedéis en casa, porque cuanto más estemos en casa, menos se va a conocer todo esto y menos sensibilidad. A ver, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Saúl.